Esto se dijo hoy en Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos. No es una isla ni algo desintegrado de la realidad nacional. Un problema como el de la seguridad solamente se va a resolver si se coordinan las políticas de la provincia, de la nación y de la ciudad. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o traspásennos sus facultades y los recursos. Una de las cosas que se dijo hoy, seguridad, se dijo también esto se dijo hoy en Buenos Aires. A ver. Y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte. Yo le propongo desde acá, y le voy a dar la instrucción. Le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240. A ver si en 3 meses, puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Por favor. ¿Qué tal? Mientras tanto, ¿qué pasaba? Estas cosas pasaban en Buenos Aires, en la calle. Difícil para casi 1 millón de personas viajan en subte por día en la ciudad. A mí me tocó, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí me agarran todas. Sí, con razón me están contenta. La diputada Gabriela Michetti está acá, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, finalmente el subte empezó a correr de vuelta a las 5 de la tarde, la presidenta dio esta instrucción que dio en el Congreso, a las 5, 4 y pico de la tarde la Policía Federal volvió a los subtes, se levantó el paro de los trabajadores del subte, al final del día la gente tuvo servicio. Ahora, así, digo, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, se pelean entre ustedes, el usuario del subte está bien embromado mientras tanto. Sí, en realidad yo quiero ser clara en este tema, porque me parece que uno cuando ejerce cuando está ejerciendo la gestión de gobierno se puede equivocar y puede errarle en algunas cuestiones. En esta me parece que lo que tenemos que tener muy claro es dónde está la responsabilidad del tema, porque en realidad hay mucha confusión y desde el gobierno nacional se pretende hablar de, por ejemplo, hoy la presidenta, que me llamó la atención en todas las cosas que dijo en relación con el subte, porque lo mínimo que tengo que pensar es que sus asesores le pasan cualquier dato, cualquier cifra y le están mintiendo alevosamente, cosa que vamos a intentar que se revierta y vamos a mandar nosotros las cifras. Por ejemplo, leyó obras que se supone que están hechas por parte de su gobierno, que no están hechas, dijo que habían comprado vagones que se compraron en el gobierno de Menem, o sea, cosas que no tenían nada que ver y que eran totalmente erróneas en los datos de inversión. Por ejemplo, faltan 5.200 millones de pesos de inversión, que son los famosos 5.200 millones que nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar para ver cómo arreglamos esto, porque si vos pretendés que eso se traspase a la ciudad, no tenemos ningún problema porque lo hemos reclamado siempre, queremos esa responsabilidad, pero no podemos tomar esa responsabilidad sin que ustedes hayan hecho lo que a ustedes les competía hacer desde el día que nosotros lo tomemos hacia atrás, porque entonces estamos jugando un juego que es absolutamente, digamos, parcial, arbitrario. Entonces, lo que sucedió fue muy simple. Hace 60 días, el gobierno de la ciudad firma con el gobierno nacional un acuerdo a través del cual se iban a hacer durante 90 días una serie de trabajos, acciones, reuniones, iniciativas, papeles, que nos permitieran en 90 días hacer el traspaso del subte. Entonces, pero no se hizo el traspaso del subte. Exactamente. 90 días, esto fue en enero, aceptó Macri. Exactamente. Entonces, lo que sucedía en estos 90 días era el periodo de transición para que se ejerciera luego ese traspaso efectivamente y el gobierno de la ciudad pudiera manejar el subte. Ahora, perdón, una pregunta, Michetti. ¿Para qué aumentaron la tarifa? Bueno, en el momento, la única potestad que se le pasa al gobierno de la ciudad en esa firma de ese convenio para que se cumple ese tiempo de transición de 90 días, es la potestad de fijar tarifas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dice, además de empezar estos 90 días el trabajo de traspaso, vamos a inmediatamente y automáticamente desde el día de mañana sacarle el subsidio al subte. Entonces el gobierno de la ciudad dice, bueno,
paremos un poco la moto. Si nosotros vamos a empezar un trabajo de transición para el traspaso final y me sacás el subsidio ya, yo no tengo cómo en un presupuesto que ya está comprometido, que tiene las 2/3 partes de su presupuesto destinado a escuelas, hospitales, políticas sociales, sacar ahora de ese presupuesto para poder pagar los subsidios que vos me sacás. Entonces, déjame la potestad de fijar la tarifa. Esa, dámela, aunque sea por este periodo de transición, la única potestad que pidió el gobierno de la ciudad para poder cubrir eso que el gobierno de la nación. Ahora, no es que por que le haya transferido esa potestad, nosotros ya éramos dueños de la responsabilidad de manejar los subtes. Entonces, primer tema, los subtes no se devolvieron, los subtes siempre estuvieron en responsabilidad del gobierno nacional y siguen estando en responsabilidad del gobierno nacional. La presidenta dice otra cosa, dice, espero que mañana funcionen los subtes que están a cargo del gobierno de la ciudad, dice la presidenta de la Nación eso. Por eso le digo, Balanc, la verdad es que a mí me parece increíble que la presidenta de la Nación, y por eso quiero pensar bien, hoy creo que se me fue la mano, dije que la presidenta mentía, y yo quiero pensar que la presidenta no tiene ninguna vocación de mentir, que tiene realmente buena fe, y que lo que está pasando es que le están diciendo cualquier cosa de abajo, porque el convenio que se firmó no es un convenio de traspaso, lo podemos mirar, lo podemos leer, el gobierno de la ciudad está haciendo cuadros sinópticos, didácticos, para que todo el mundo entienda de qué se trató ese convenio. Era una transición lógica porque hay 5.200 millones de pesos que el gobierno nacional, desde el año 2006 a esta parte, dijo que iba a invertir porque son absolutamente imprescindibles, dicho por el expresidente Kirchner, dijo, si no le ponemos 1.100 millones de dólares a los subtes, estos subtes son inseguros y van a tener problemas. Dicho por él mismo. Bueno, no los pusieron. Entonces, lo que queremos es, no tenemos problema en colaborar, no tenemos problema en salir al mercado internacional a buscar financiamiento con ellos, porque la ciudad está en buenas condiciones para buscar financiamiento. Otra mentira que se dijo hoy, se pretendió en esta cosa típica del kirchnerismo, enfrentar a unos con otros. Hoy era gobierno de la ciudad versus todo el interior del país. Cuando sabemos que la ciudad de Buenos Aires es de todos los argentinos, el subte lo usan todos los argentinos, lo usa gran parte, yo no sé si la mayoría, de las personas que en la provincia de Buenos Aires trabajan en la ciudad. Y lo tiene el gobierno nacional porque lo quiso tener, porque nosotros desde el año 2007 lo estamos reclamando. Bueno, se pretendió decir que la ciudad, que era injusto invertir en la ciudad. Yo digo, ¿por qué es injusto invertir en la ciudad? Si la ciudad aporta el 25% de la masa coparticipable y solo retira el 1,4%. La ciudad es solidaria con las demás provincias. Entonces, ¿por qué no le decimos toda la verdad a la gente? Y nos pretenden hacer a nosotros como los vivillos que estamos sacando la plata de los argentinos. Es un disparate, estamos poniendo plata para las provincias. Mirándolo en términos de política y oportunidad, ¿fue oportuno haber hecho la devolución un día antes del discurso de Congreso de Cristina? No sé, es muy difícil, Van der Kooi, ese tema decidirlo, porque en realidad nosotros, ayer fue la gota que rebalsó el vaso, la decisión de la ministra Garré, que es otra mentira garrafal, que también está mal asesorada la presidenta cuando dice hacen falta, y hace toda esa parafernalia de agresiones a Mauricio Macri, diciendo que son 240 efectivos. Sacá la cuenta, yo saqué la cuentita sola, sin preguntarle a Montenegro, el ministro de Seguridad, ni a nadie. 240 son casi 100 estaciones de subte. Si pones 2 personas por estación de subte, que es bastante poco, porque tenés que contemplar las salidas, pero poner entonces ya tenés 200 y después tenés que calcular que son 3 turnos como mínimo, porque el subte no trabaja las 24 horas, son 3 turnos como mínimo, ya tenés 600. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿240 dónde? O sea, entonces ya estamos mintiendo también con la cifra de la seguridad. Cuando también me gustaría decir acá que el gobierno nacional fue quien decidió tener la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a su cargo. Y en las sesiones ordinarias del año pasado, yo lo anoté y me lo puse así, entre comillas, y lo tengo acá grabado, y se puede buscar la cinta del discurso. La presidenta dijo en un momento, la responsabilidad de la seguridad de la capital federal sigue siendo nuestra responsabilidad y la vamos a ejercer, ¿Por qué? Porque no quisieron transferir la policía. ¿Qué hizo la ciudad? Dijo, bueno, miren, como nosotros vemos que no están siendo muy colaboradores con la seguridad de la ciudad, vamos a empezar a hacer una policía propia, de a poco, gradualmente, con los recursos que vamos pudiendo destinar, además de las escuelas, además del récord de obras que se han hecho en esta gestión, y vamos a intentar colaborar con la federal. Ahora, vos me retirás la policía de las escuelas, vos me retirás la policía de los hospitales, vos me retirás la policía de los organismos públicos, que se atiende gente, y ahora me pretendés retirar de los subtes porque se te canta, cuando es tu responsabilidad. No, esto no es serio. Entonces, Mauricio ayer, la verdad que tenía
muchísima frustración, estábamos todos muy mal, y yo sigo estando mal, y recién hablaba con él, y está embroncado y con mucha tristeza también, porque uno se embarca en estas cosas con mucha vocación de llegar a un buen puerto, y la verdad que tenemos que decir que fracasamos en ese proceso de transición porque no hubo manera de ver cómo íbamos a arreglar esas inversiones y cómo íbamos a hacer lo que había que hacer. ¿Fueron ingenuos? Y probablemente. Digamos, yo siempre digo que nosotros, por lo menos en mi caso, nunca está apagar la luz de la esperanza de que un día nos vamos a sentar a trabajar con el gobierno nacional. Hoy lo tengo que escuchar a Scioli decir que la basura de la ciudad, que tiene que cumplir con la ley de basura cero, cuando estamos trabajando con ellos, es el único tema, gracias a Dios, que es el único tema que podemos trabajar en conjunto con la provincia y que va bastante bien y va avanzado. O sea, no... Es demasiado, ¿no? Entonces me parece que tenemos que definitivamente ponernos a trabajar en serio por los argentinos. Hay que asumir responsabilidades en términos de inversión. Se han hecho muy pocas inversiones en términos de infraestructura y me parece que lo podemos hacer juntos, y a nosotros nos va a encontrar siempre para trabajar, nunca para meter palos en la rueda, porque alguna vez Mauricio Macri ha sido criticado y sigue siendo criticado por no ser demasiado opositor, ¿o no? Por ser blando, por ser tibio, bueno, justamente porque no somos destructivos. Entonces, estamos esperando que laburemos en conjunto seriamente. Gracias, Gracias a ustedes. Nos espera